El día que le dije a mi marido que perdí mi trabajo, me golpeó y me echó de casa a patadas. Pero no sabía que acababa de recibir $7 millones, así que decidí vengarme de la peor manera posible. La última vez que Federico le dijo te amo a Anastasia, fue mientras le ponía una mano en la nuca para que no mirara la factura del hospital donde había hecho arreglos estéticos para su amante. Desde afuera, eran la pareja ideal, jóvenes, atractivos, con un penthouse minimalista de revista y viajes constantes a Europa. Pero dentro de esas paredes blancas, todo era una mentira envuelta en silencio. Anastasia llevaba 2 años fingiendo que no veía los mensajes de otras mujeres en su celular, que no escuchaba los suspiros de asco cada vez que ella proponía algo en la mesa, que no sentía el vacío cada vez que él llegaba tarde con perfume ajeno en la camisa. Esa mañana, el desayuno estaba sobre la encimera, pan sin gluten, jugo de zanahoria con jengibre, y una sonrisa dibujada con lo último de su energía emocional. Federico bajó las escaleras del dúplex en silencio, sin mirar a Anastasia. Su teléfono vibraba y ella ya sabía que el tono específico era el de Luciana, la asistente de comunicaciones que tenía las piernas largas y la moral corta. ¿Dormiste bien?, preguntó Anastasia, fingiendo que todo estaba bien. Otra vez. Federico tomó un sorbo del jugo, frunció el ceño y lo dejó sobre la encimera. ¿Otra vez zanahoria? Ya te he dicho que odio esta mierda de vegetales. Te ayuda con la gastritis. El médico dijo. Tú no eres médico. Ni siquiera eres útil últimamente. La frase la cortó por dentro. Se quedó congelada unos segundos. Ya no le sorprendía. Federico tenía un talento para ser cruel sin levantar la voz. Tengo que contarte algo, dijo ella, apenas audiblemente. Federico no levantó la mirada de su celular. Anastasia tragó saliva. La voz se le hizo nudo. Me despidieron. Ayer. Hubo un recorte. No me lo esperaba. Ya sabes cómo está el sector. Él la miró por fin. Lentamente. Como si acabara de oler algo podrido. ¿Me estás jodiendo? Federico, no es mi culpa. Sacaron a más de 30 personas. Estoy en shock. Solo necesitaba contártelo. Necesito que estemos juntos en esto. Él se levantó de golpe. La silla cayó hacia atrás. Anastasia dio un paso atrás, como si presintiera lo que venía. Federico se acercó lentamente, con los ojos encendidos. ¿Qué clase de inútil pierde un trabajo de oficina con horarios flexibles y aire acondicionado? ¿Y esperas que te abrace por eso? Estoy haciendo lo mejor que puedo, susurró ella, temblando. Tú nunca haces lo suficiente, Anastasia. Te la pasas llorando, durmiendo hasta tarde, y ahora, encima vienes a decirme que también vas a ser una carga económica. El grito la hizo parpadear, pero no retrocedió. Por primera vez, no quiso llorar. Quiso gritarle que ella sostenía la casa, que cuidaba de su madre enferma, que había trabajado más que él los últimos 3 meses. Pero solo respiró. Yo no soy una carga, dijo despacio. La bofetada fue inmediata, seca, brutal. Sonó en la cocina como un disparo. Anastasia cayó al suelo. Sintió el sabor a hierro en la boca. No lloró. Miró hacia arriba y lo vio temblar, pero no de arrepentimiento. De rabia. Lárgate. Fuera de mi casa. Ahora. ¿Qué? ¿Estás loco? Que te largues. Gritó mientras la levantaba del brazo. Eres patética. Te estoy haciendo un favor. La arrastró hasta la puerta. Ella intentó agarrar sus cosas, su bolso, sus llaves. Déjalas. Todo lo que hay en esta casa lo pagué yo. Tú no tienes nada aquí. La empujó al pasillo como un saco de basura. Anastasia cayó de rodillas. El portazo detrás de ella sonó como el final de un juicio. Nadie salió a mirar. Nadie preguntó. Los vecinos, claro, ya estaban acostumbrados a oír gritos. Las paredes del edificio eran finas, y el miedo ajeno nunca había sido suficiente razón para intervenir. Eran las 9 de la mañana y Anastasia estaba en pijama, con el labio roto y el alma hecha trizas, sentada frente a una puerta que ya no era suya. Se levantó con dificultad. Caminó sin rumbo. Las calles parecían burlarse de ella.
Pasaban mujeres sonrientes con carritos de bebés, autos lujosos, niños saliendo del colegio. El mundo seguía girando sin enterarse de su tragedia. En algún momento del día, terminó en una plaza. Sentada en un banco. Descalza. Con la blusa manchada de sangre seca. Un anciano se le acercó y le dejó una botella de agua sin decir palabra. Ella solo asintió. El sol cayó y el viento la hizo temblar. Abrazó sus piernas como una niña abandonada. Entonces sonó su celular. Lo había escondido en el bolsillo del pantalón pijama. Era un número desconocido. Dudó en contestar, pero algo le dijo que debía hacerlo. ¿Anastasia Romero?, preguntó una voz masculina. Sí, soy yo. Le hablo desde el estudio del abogado León Casal. Su tía, señora Evangelina Romero, ha fallecido. Lo siento mucho. Anastasia sintió un puñal de dolor. Hacía 2 semanas que no hablaba con ella. Evangelina era su única familia real. La que la había criado cuando su madre se internó en psiquiatría. La que le enseñó a leer, a cocinar, a perdonar. ¿Cómo fue? Un paro cardíaco mientras dormía. Ya están haciendo los arreglos. Pero hay algo urgente. La señora Evangelina la nombró única heredera. El testamento fue firmado hace 6 meses. Anastasia no entendía nada. Sus pensamientos eran confusos. Apenas podía procesar una muerte más. Herencia. La señora Romero dejó en su poder un patrimonio valuado en $7 millones, entre propiedades, bonos y cuentas en el extranjero. Necesitamos que venga a firmar algunos documentos. ¿Puede pasar mañana por el estudio? 7 millones. 7. Una cifra que parecía no pertenecerle. Como si se le estuvieran ofreciendo a otra persona. Como si la vida, de repente, quisiera jugar con ella. Sí, iré mañana, dijo con voz vacía. Colgó. Miró el cielo. Las estrellas apenas se veían. Y allí, en la oscuridad, en esa plaza que olía a orines y derrota, algo se encendió dentro de ella. No lloró más. No tembló. Se limpió la sangre con la manga. Respiró hondo. Y murmuró entre dientes, con una calma que daba miedo. Y no me voy a romper. Te vas a arrepentir de todo, Federico. Se levantó. Caminó con dignidad aunque le dolieran los huesos. Había tocado fondo, sí. Pero el fondo, pensó, es un lugar perfecto para tomar impulso. Y esta vez, no pensaba avisarle a nadie. Anastasia caminó hasta que sus pies dejaron de sangrar. No sabía cómo, pero llegó a casa de una excompañera de universidad que vivía sola en un estudio pequeño en el centro. Tocó la puerta con los nudillos agrietados y los ojos vacíos. Luisa no preguntó nada. La dejó pasar, le preparó té y le prestó ropa limpia. Anastasia durmió durante 20 horas seguidas. Al despertar, no lloró. Tampoco habló. Solo observó el techo, y entonces, como si una voz dentro de ella hubiera estado esperando ese instante exacto para activarse, lo entendió todo, su nombre ya no podía seguir siendo Anastasia. Esa mujer, la que aceptaba migajas, la que pedía permiso para existir, la que creía que el amor era aguantar golpes disfrazados de malas rachas, estaba muerta. En los días siguientes, Luisa le ofreció quedarse, pero Anastasia sabía que no podía arrastrar a nadie a la tormenta que estaba a punto de desatar. Vendió un par de pertenencias que aún conservaba en un pequeño guardamuebles a las afueras de la ciudad. Compró un boleto sin destino claro, tomó un tren nocturno y desapareció del radar. En su celular, que ahora estaba apagado y dentro de un sobrelacrado, había más de 100 llamadas perdidas de Federico. No por arrepentimiento. Lo conocía. Si la llamaba tanto, era porque necesitaba una coartada. Porque tal vez alguien había escuchado los gritos. O porque, en el fondo, siempre quiso asegurarse de que la seguía teniendo bajo control. Nunca más. Llegó a una ciudad que no conocía. Pidió una habitación por semana en un hotel de paso, usó un nombre falso, y al día siguiente se presentó en el despacho del abogado León Casal, como lo había prometido. Lo que no había previsto era la forma en que todo iba a cambiar desde ese momento. La oficina del abogado olía a libros viejos y café recalentado. León Casal era un hombre de unos 60 años,
con el cabello perfectamente peinado y los ojos opacos de quien ha visto demasiados secretos en vida. La recibió con una mezcla de solemnidad y desconfianza. Señorita Romero, o debería decir, señora Romero, corrigió, mirando un documento. Mi más sentido pésame. Anastasia asintió, sin voz. Su tía fue una mujer admirable. Tuve el privilegio de manejar sus asuntos durante años. Esto no es solo una herencia. Ella dejó instrucciones muy precisas. El abogado le entregó un sobre. Dentro, había una carta escrita a mano. Anastasia la reconoció al instante. La letra de Evangelina era inconfundible. Querida hija del alma. Si estás leyendo esto, ya no estoy contigo. No me asustes, por favor. No llores. Esto no es el final. Es el principio. Sé que estás sufriendo. Siempre sentí que ese hombre no te merecía. No quise meterme. Quise respetar tu proceso. Pero tú tienes un fuego dentro, uno que viene de nuestras mujeres. Quiero que uses esta herencia como escudo, no como premio. Y hay algo más. Si algo me ocurre, no confíes en nadie, ni siquiera en León. Algo raro se está cocinando desde que me reuní con un antiguo socio de tu esposo. Averigua. Cuídate. Sé libre. Anastasia dejó la carta sobre la mesa. El abogado observaba cada reacción con atención quirúrgica. Fue entonces cuando lo notó. Esa pausa exacta antes de que él hablara de nuevo. Una pausa que no era de respeto. Era miedo. ¿Tuvo usted contacto con ese socio?, preguntó, sin quitarle la mirada de encima. León tragó saliva. Solo en asuntos administrativos. Ella sospechaba muchas cosas, pero nunca dejó pruebas. Anastasia no dijo más. Firmó los documentos, aceptó la herencia, y se marchó con la sensación amarga de que la muerte de su tía no había sido tan accidental como parecía. Durante semanas, se recluyó. Estudió, leyó compulsivamente, y se inscribió bajo identidad falsa en un centro exclusivo para mujeres de alto perfil que buscaban reinventarse tras divorcios, traumas o rupturas. Pagó en efectivo. El centro se llamaba Renova. Y allí fue donde nació Valentina Morel. Valentina era todo lo que Anastasia había soñado ser y nunca se atrevió. Pelo corto, negro azabache, labios intensos, postura firme. Hablaba con frases directas, voz pausada y mirada aguda. Caminaba como si la tierra le debiera espacio. Se volvió experta en lenguaje corporal, análisis de comportamiento, inversión financiera, manejo de redes sociales y oratoria persuasiva. Aprendió a leer microexpresiones. A negociar con millonarios. A entrar a una sala sin tener que pedir permiso. Pasaron 6 meses. Anastasia murió del todo. Valentina emergió, intacta, sedienta de justicia. Mientras tanto, Federico se deshacía lentamente. El negocio que tanto presumía en redes estaba endeudado hasta el cuello. Las marcas le habían retirado el patrocinio por un escándalo interno que intentó ocultar con falsos comunicados de prensa. Fingía viajes que no hacía. Alquilaba autos para aparentar estabilidad. Tenía nuevas amantes, pero ninguna duraba más de 2 semanas. Todas terminaban huyendo de su carácter impredecible, de sus cambios de humor, de su necesidad constante de control. Una mañana, llegó una carta a su oficina. Sin remitente. Solo una hoja dentro. Tu sombra te observa desde el techo. Y no te va a perdonar. Federico la leyó en silencio, mientras su asistente le hablaba de los próximos pagos pendientes. No reaccionó. Solo se levantó, fue al baño, y vomitó. Ese mismo día, en otro extremo de la ciudad, una joven de 14 años ayudaba a su madre a subir las escaleras del pequeño departamento que alquilaban con esfuerzo. La mujer, tosiendo sangre, se dejaba llevar con dificultad. Se llamaba Lucía. Y su hija, Julieta. Julieta había oído el nombre de su padre una sola vez en su vida. Lo había buscado en internet. Federico Salcedo. Empresario. Coach de éxito. Conferencista. Hombre del año en una revista de negocios. Nunca entendió cómo alguien así podía haber ignorado que tenía una hija. O, peor aún, que había decidido que no valía la pena saber si ella estaba viva o no. Lucía, su madre,
evitaba hablar del pasado. Solo decía que lo conoció en una época oscura. Que él la abandonó al enterarse del embarazo. Que lo denunció, pero que el poder lo protegía. Julieta quería conocerlo. No por cariño. Por respuestas. Por justicia. Esa noche, Lucía tuvo un ataque severo. Julieta llamó a emergencias. La llevaron al hospital más cercano. Un médico de rostro serio la llevó aparte. Tu madre está muy delicada. Necesita cuidados constantes. Y lamentablemente, no tiene seguro. Julieta no dijo nada. Sacó una carta que había escrito semanas atrás, sin enviar. Tenía la dirección del despacho de Federico. Al día siguiente, la envió. Mientras tanto, Valentina ya se había instalado en un nuevo apartamento. Lujo discreto, vista al río, obras de arte que simulaban autenticidad sin llamar la atención. Tenía una tarjeta negra. Una cuenta en Suiza. Y un asistente personal que solo conocía su nueva identidad. Cada noche, repasaba los movimientos de Federico. Sabía con quién se reunía, qué proyectos fracasaban, qué números ocultaba en su contabilidad. No había espacio para el error. El evento anual de la Cámara Empresarial se acercaba. Federico estaría allí. Desesperado por conseguir nuevos inversionistas. Iba a presentarse como ponente, fingiendo éxito, esperando salvar lo que ya era un naufragio. Valentina fue invitada por recomendación directa del presidente de la Cámara, a quien conoció en un curso de finanzas sostenibles. Había generado un fondo de inversión ficticio pero con movimientos reales, lo suficiente para parecer una pieza codiciada. Nadie la cuestionaba. Su seguridad era tan pulida, tan precisa, que incluso los expertos creían haberla visto en conferencias de Wall Street. La noche de la gala, Valentina apareció vestida con un traje blanco ajustado, sin joyas, sin peinados elaborados. Su arma era su presencia. Cuando cruzó la alfombra de mármol, las conversaciones bajaron el volumen. Algunas mujeres la miraron con admiración. Otros hombres, con deseo y desconfianza. Federico la vio desde el escenario. Su alma se detuvo por 2 segundos. No era Anastasia. Pero su silueta, su energía, su voz cuando saludó al moderador, le resultaban inquietantemente familiares. Durante su discurso, Federico perdió el hilo. Tartamudeó. El público lo notó. No entendieron la causa. Él sí. Estaba hipnotizado. Terminó su presentación con aplausos tibios. Después del evento, se acercó a ella. «Perdón, ¿nos conocemos?» Valentina lo miró a los ojos. Sonrió con gentileza calculada. «No lo creo. Aunque tu rostro me resulta vagamente interesante». Federico extendió la mano. Federico Salcedo. Valentina Morel. Se dieron la mano. Un apretón firme. Ninguno bajó la mirada. ¿A qué te dedicas, Valentina? Invertir. Observar. Evaluar a los hombres antes de que se destruyan a sí mismos. Federico rió. Nervioso. Oh vaya. Eso suena como una advertencia. ¿Tú crees? Ella lo miró un segundo más de lo necesario. Luego se alejó con un leve movimiento de cabeza. Él la siguió con los ojos. Estaba atrapado. Ella, por dentro, reía. La presa había mordido el anzuelo. Y esta vez, no había marcha atrás. Valentina no dormía. Desde el primer encuentro con Federico en la gala, supo que la parte más peligrosa de su plan comenzaba. Era fácil alimentar el ego de un hombre como él. Solo bastaba escucharlo sin interrumpirlo, dejar que creyera que tenía el control, mirarlo con esa mezcla de interés y misterio que lo hacía sentirse deseado y temido al mismo tiempo. No había un solo gesto que ella no controlara al milímetro. Cada sonrisa, cada pausa, cada mirada, todo era una pieza exacta dentro del rompecabezas de su venganza. Y Federico, como un lobo herido que aún se cree invencible, mordía la ilusión con entusiasmo, sin notar la trampa oculta en la carne. Federico la contactó apenas 2 días después del evento. Le escribió un correo breve, directo, cargado de una urgencia que ni él intentó disimular. Quería hablar con ella sobre una posible colaboración. Valentina respondió con elegancia, aceptaba reunirse,
pero en un entorno neutral, sin formalismos. El café más caro del centro financiero fue el punto de encuentro. Allí, rodeados de empresarios fingiendo éxito y asistentes corriendo con carpetas, ella lo esperaba sentada junto a la ventana, con una copa de vino blanco en la mano y el móvil apagado. Federico llegó con el rostro tenso y los ojos marcados por el insomnio. Su camisa, aunque planchada, no ocultaba las ojeras ni el leve temblor en las manos. Se sentó frente a ella y se quedó en silencio unos segundos. Valentina solo lo miró, como si supiera que las palabras saldrían solas y no decía nada. «Estoy en un punto crítico», dijo él por fin. «Los bancos me están asfixiando. Algunos inversores se están retirando. La imagen de mi empresa se ha visto afectada». «¿Y qué esperas de mí exactamente?», preguntó Valentina sin rodeos. «Una inyección estratégica. Necesito a alguien que vea lo que otros no ven. Tú me pareciste distinta. Inteligente. Fría, en el buen sentido. No necesito a alguien que me aplauda. Necesito a alguien que me diga cómo no morir ahogado». Valentina sonrió apenas. «Y yo no invierto en náufragos. Solo en capitanes que saben cuándo lanzar el ancla». Federico se rió por primera vez. Una risa rota, irónica. «¿Y tú crees que me queda algo de capitán? Que eso dependerá de si puedes seguir el timón, o si estás esperando que otra persona lo haga por ti». A partir de esa conversación, comenzaron las reuniones frecuentes. Valentina accedió a revisar las finanzas de su empresa. Lo hizo desde una suite alquilada bajo otro nombre, con la asistencia remota de un analista que creía estar trabajando para una multinacional. Ella le pagaba el doble de lo habitual, con la única condición de que nunca hiciera preguntas. Los números no mentían. Federico había ocultado pérdidas durante más de un año. Su empresa estaba sosteniéndose con créditos falsos, facturación fantasmal y contratos firmados en zonas grises. Valentina, lejos de escandalizarse, lo observó con calma. «No es tan grave», dijo una tarde. «Lo realmente grave es que sigas creyendo que esto se puede sostener mintiendo». «¿De entonces, qué me propones?» «Te propongo una cirugía. Cerrar áreas. Cortar personal innecesario. Reestructurar desde cero. Hacerlo público, sin miedo. Mostrar que estás cambiando». Federico se quedó en silencio. Por dentro, le dolía la idea de parecer débil. Pero algo en la forma en que Valentina hablaba, en cómo lo miraba sin compasión pero sin juicio, lo hacía querer obedecer. A medida que pasaban las semanas, las conversaciones comenzaron a salirse del plano financiero. Hablaban de filosofía, de literatura, de música. Valentina fingía no conocer sus gustos. Federico, en cambio, comenzaba a abrirse como un adolescente inseguro. «Yo no siempre fui así», le dijo una noche, en su oficina. «Tuve una mujer, antes. Muy diferente a ti. Era sensible. Casi infantil. Siempre estaba esperando que la protegiera. Me cansé. No podía con tanto drama». «¿La amabas?» «Al principio sí. Pero luego, no sé. Me empezó a asfixiar. Terminó convirtiéndose en un peso. Y cuando me dejó, fingí que me importaba, pero en el fondo, sentí alivio. Aunque a veces sueño con ella. No sé por qué». Valentina no respondió. Bebió un sorbo de vino y cambió de tema. Un día, mientras revisaba una carpeta que Federico le había entregado para analizar contratos antiguos, Valentina encontró algo que no esperaba. Una pequeña caja, mal cerrada, con papeles personales. Entre ellos, cartas. Escritas con tinta azul. Letras temblorosas. Firmadas por una tal Julieta. «Hola, papá. No sé si este sobre te llegará. Mamá dice que es mejor que no te escriba, pero yo quiero conocerte. Tengo 14 años. Me gusta dibujar. A veces me siento triste sin saber por qué. Me gustaría que me vieras aunque sea una vez. No quiero nada tuyo. Solo saber si de verdad existes». Valentina sintió un escalofrío que no pudo controlar. Siguió leyendo. Había al menos 10 cartas. Algunas con dibujos. Otras con fotos de una niña en festivales escolares. Todas sin abrir. Todas sin responder.
Esa noche no durmió. En su cabeza, la idea de un padre capaz de ignorar algo así le generaba una mezcla peligrosa de ira y confusión. Y por primera vez desde que lo volvió a ver, sintió asco real. No rabia por lo que le hizo a ella. No rencor. Asco. Por lo que era. A la mañana siguiente, contactó a un antiguo amigo que trabajaba en un registro civil. Le entregó una copia de las cartas. Días después, tenía la dirección. Julieta vivía en la zona sur, en un barrio deteriorado. Su madre, Lucía, estaba ingresada en el hospital desde hacía semanas. Valentina fue hasta allí, sin avisar. Tocó la puerta del departamento. Una vecina la miró con desconfianza desde el piso de arriba. ¿Busca a Julieta? Sí. Soy una amiga de la madre. La vecina bajó lentamente. Abrió la puerta. Julieta estaba sentada en el sofá, dibujando. Cuando la vio, se quedó quieta. Valentina también. Era una versión más joven de Federico, pero con una ternura que él jamás tuvo. ¿Tú eres Julieta? La niña asintió. ¿Tú conociste a mi mamá? Valentina se agachó frente a ella. Sí. Ella me habló mucho de ti. Me pidió que viniera a verte. ¿Y tú eres psicóloga o algo así? No. Solo soy alguien que quiere ayudarte. Julieta la miró, seria. ¿Tú sabes quién es mi papá? Sí. Lo sé. ¿Tú lo conoces? Valentina dudó. No podía mentir. Sí. Lo conocí hace tiempo. Julieta bajó la mirada. Luego susurró algo que desarmó por completo el blindaje emocional de Valentina. Mi mamá dice que mi papá es un monstruo, pero yo no quiero odiarlo sin conocerlo. Valentina sintió que todo el edificio se le venía encima. Se sentó en el suelo. Julieta no lloraba. Solo decía la verdad. Cruda. Inocente. Como lo hacen los niños que han aprendido a sobrevivir en medio del silencio. Pasaron más de 2 horas juntas. Hablaron de libros, de películas, de la enfermedad de Lucía. Julieta no pidió nada. Solo compañía. Y eso fue lo que Valentina le dio. Esa noche, volvió a casa en silencio. Abrió el armario. Sacó la carta de Evangelina. La leyó de nuevo. Al llegar al final, donde decía cuídate, por primera vez pensó que su tía no hablaba solo del peligro externo. Tal vez se refería al que nacía cuando uno dejaba que el corazón entrara en juego. El plan de venganza seguía. Pero algo en ella se había movido. Algo que no sabía si era debilidad o una forma diferente de justicia. Federico, por su parte, estaba más obsesionado con Valentina que nunca. Su necesidad de control se había transformado en dependencia. La llamaba de madrugada. Le pedía consejo antes de cada decisión. Comenzaba a buscarla con excusas ridículas. Se había convertido, sin saberlo, en el títere de la mujer que creyó haber destruido. Valentina lo sabía. Y aún así, algo en Julieta la frenaba de dar el golpe final. Las máscaras seguían puestas. Pero cada vez pesaban más. Y en el centro de esa telaraña, una niña esperaba respuestas, sin saber que la verdad podía ser más cruel que el silencio. La partida apenas estaba comenzando. Y los lobos, cuando sienten que están a punto de perderlo todo, muerden con más fuerza. Valentina caminaba por el pasillo de mármol con pasos silenciosos y medidos. Cada eco que devolvían las paredes del edificio legal donde trabajaba el abogado León Casal le parecía un susurro fantasma de su tía. Evangelina no era una mujer fácil de borrar, ni siquiera después de muerta. La imagen de su rostro amable y su voz firme seguía apareciendo en sueños, especialmente los días en que la duda comenzaba a corroer su determinación. Se detuvo frente a la puerta de roble. Respiró. Iba por respuestas, pero una parte de ella presentía que lo que estaba a punto de descubrir podía partirla en dos. Tocó. Una secretaria le abrió, con cara de sorpresa mal disimulada. Señorita Morel, el doctor Casal no está. ¿Tenía cita? No. Pero vine a revisar un documento pendiente que él me ofreció mostrarme personalmente. Me dijo que si no podía atenderme, me lo entregaría a su asistente. La mujer dudó. Valentina usó su mirada de acero templado,
esa que aprendió a perfeccionar en Renova. La secretaria bajó la cabeza y asintió, abriendo paso. Entró. El despacho seguía oliendo a cuero viejo y tabaco dulce, pero algo más se filtraba en el aire. Había desorden. Cajones mal cerrados. Carpetas cambiadas de lugar. Como si alguien hubiera estado buscando algo con prisa. No estaba allí por casualidad. Una fuente anónima le había enviado un correo con un nombre, A7 piso privado documento sin registrar. El mensaje había desaparecido del servidor segundos después de ser leído. Buscó. Detrás de un estante, al fondo, encontró una pequeña puerta con cerradura electrónica. Usó un código que había visto fugazmente en un documento olvidado. Entró. Un cuarto pequeño, lleno de archivos y polvo. En la esquina, una caja fuerte abierta. Dentro, carpetas selladas con cera roja. Una decía, Testamento Evangelina R. original. Lo abrió. Lo que leyó le heló el cuerpo. El testamento que le mostraron era una copia adulterada. El original tenía otras cláusulas, otras advertencias, y, lo más perturbador, una declaración firmada por Evangelina de puño y letra. Si algo me ocurre, no fue el destino. Fue Federico Salcedo. Lo amenacé con denunciarlo por estafa a mujeres vulnerables. Y sé que su abogado, León Casal, aún le debe favores de hace 20 años. Valentina dejó caer el papel. No lloró. No gritó. No dijo una palabra. Solo sintió una presión en el pecho tan densa que creyó que el corazón se le estaba encogiendo como papel mojado. Salió con el documento escondido entre su ropa interior. Nadie la detuvo. Nadie notó que, al salir, ya no era Valentina. Era Anastasia. Por primera vez en meses, su verdadera piel salía a flote, y dolía como si se la hubieran arrancado viva. Esa noche no comió. Ni durmió. Se sentó en el suelo del apartamento, con la foto de Evangelina entre las manos y los ojos clavados en la pared. Federico no solo la destruyó. También destruyó lo más puro que le quedaba. Su tía no había muerto. La habían asesinado. Y quien había dado la orden, era el mismo hombre que ahora le mandaba mensajes preguntándole si necesitaba algo para cenar. Cerró los ojos. Y pensó en Julieta. La niña se había enfermado esa semana. Una fiebre alta la dejó inconsciente en la escuela. Cuando Valentina llegó al hospital, los médicos le dijeron que Lucía había muerto esa misma mañana por una hemorragia pulmonar. Julieta no lo sabía aún. Estaba sedada, su cuerpecito delgado envuelto en sábanas ásperas. Cuando despertó, Valentina se sentó a su lado y le tomó la mano. «Tu mamá ya no está aquí, Julieta», dijo en voz baja. La niña no lloró. Solo parpadeó lento. «¿Tú te vas a ir también?» No. No voy a irme. Prométemelo. Te lo juro por todo lo que tengo. Julieta cerró los ojos. Murmuró algo apenas audible. Entonces no me dejes sola nunca. Anastasia se convirtió en su tutora legal. No por capricho, sino por promesa. No porque quería sentirse mártir, sino porque ya no tenía derecho a dejar que otra niña pasara por la misma herida que ella. A partir de ese día, sus prioridades comenzaron a quebrarse como cristales antiguos. Por primera vez, la venganza tenía un precio emocional. Federico, ajeno a todo, vivía una ilusión romántica que le servía de anestesia. Estaba convencido de que Valentina era su segunda oportunidad. Su redención. Comenzó a hablar de ella en público. A mencionarla en entrevistas. A decir que había conocido a alguien que lo inspiraba a cambiar. Como si la redención se pudiera anunciar antes de ser real. Un viernes por la noche, la invitó a cenar en su casa. Valentina aceptó. Llegó con un vestido azul marino, sencillo, elegante. Federico estaba nervioso. Preparó la cena él mismo. Mal cocida. Sin sal. Pero la intención era una grieta inesperada en su fachada. No suelo cocinar, dijo él, riendo torpemente. Y se nota, respondió ella sin dureza. Durante la cena, hablaron de cosas que no estaban en el guión. Nunca te he preguntado por tu infancia, comentó Valentina, sirviendo vino. Federico bajó la vista. Y no hay mucho que contar. Inténtalo. Federico jugó con la copa.
Mi padre era un cabrón. Me golpeaba con el cinturón por cualquier cosa. Me encerraba en el baño durante horas y no sacaba 10 en matemáticas. Mi madre solo lloraba. Nunca defendía a nadie. ¿Y tú? ¿Qué hacías? Esperaba que se muriera. Cada día. Hasta que lo hizo. ¿Y qué sentiste? En nada. Solo vacío. Luego entendí que todo hombre que quiere respeto, tiene que infundir miedo primero. Valentina sintió que le explotaba algo dentro. Eso no es respeto. Es obediencia por terror. Tú no estuviste allí. Yo también fui una niña invisible. No somos tan distintos. Federico la miró. Por primera vez, con un dejo de humanidad real. ¿Por qué no te vas? Preguntó. ¿O a dónde? Lejos. De mí. No soy bueno. No quiero arrastrarte. No me subestimes. Federico se levantó. Caminó hasta ella. Se inclinó. Intentó besarla. Valentina se apartó. No hagas eso. ¿Por qué? Porque no puedes usarme para tapar tu vacío. Él la miró, con los ojos húmedos. Tú también vas a abandonarme como todas. No soy todas. Y si crees que amarme es poseerme, no aprendiste nada. Federico golpeó la mesa. Un plato cayó al suelo. No lo levantó. Se fue al baño y se encerró. Valentina salió de la casa sin decir una palabra. Llamó un taxi. Lloró durante todo el trayecto, pero no por él. Por ella. Por su tía. Por Julieta. Por el hecho de que a veces amar a alguien herido significa arriesgarte a que te rompan a ti también. Al llegar a casa, sacó la carpeta con el testamento original. Lo leyó por 5ª vez. Luego buscó en la base de datos judicial el nombre del abogado. Encontró una denuncia antigua, archivada, por manipulación de documentos. Una mujer lo había acusado de falsificar su herencia. La causa fue cerrada. El juez tenía vínculos con Federico. Todo encajaba. Todo dolía. Pero ahora tenía pruebas. Y en su estómago, el hambre de justicia ardía como un animal que no acepta jaulas. La última escena de la noche fue ella, sentada junto a Julieta, mientras la niña dormía. Le acarició el cabello, la frente. Y en voz baja, como un rezo oscuro, le prometió que el monstruo iba a caer. Que esta vez, nadie más iba a salir impune. Porque las máscaras también lloran. Y cuando lo hacen, es porque ya no hay vuelta atrás. Capítulo 5. Donde muere el odio, nace la libertad. Anastasia miró su reflejo en el espejo del baño, con el rostro sereno y los ojos quemados por tantas noches sin sueño. No quedaba rastro de Valentina Morel. Ni en el maquillaje sutil, ni en la ropa elegante que antes usaba como armadura. Hoy, vestía simple, sin maquillaje, sin mentiras. Ya no necesitaba esconderse detrás de un personaje. Hoy iba a mirarlo a los ojos, no como Valentina, la mujer fuerte que construyó para sobrevivir, sino como Anastasia, la mujer real que él intentó destruir y que sobrevivió por sí misma. Julieta dormía profundamente en el cuarto de al lado, abrazaba a un peluche que le había regalado en el hospital. Respiraba con esa inocencia que solo los niños pueden permitirse en medio del caos. Anastasia le había prometido que no estaría sola nunca más, y esta vez, no pensaba fallar. El sol aún no salía, pero el aire ya anunciaba el final de algo. No sabía si era el final de su odio o de su lucha, pero era un final, y necesitaba que doliera, para que valiera la pena. Salió del edificio con la carpeta negra bajo el brazo. Dentro, llevaba los documentos originales del testamento, las cartas que Julieta había enviado a Federico, los registros bancarios alterados, y un dispositivo con grabaciones encubiertas de sus reuniones con el abogado León Casal. Tenía todo. La evidencia. La motivación. El coraje. Y también, por primera vez en años, tenía paz. Llegó a las oficinas de Salcedo Group a las 9 en punto. Pidió hablar directamente con Federico. Le dijeron que estaba en su despacho. Subió sola. No quiso intermediarios, ni testigos. Esta vez, no necesitaba público. Solo necesitaba verdad. Federico estaba de espaldas, observando por la ventana.
El edificio tenía vista al río, una panorámica amplia que solía usar como excusa para disimular su vacío. Cuando la puerta se cerró, se giró. Valentina, dijo con alivio. No esperaba verte hoy. ¿Pasa algo? Ella caminó lentamente, sin responder. Dejó la carpeta sobre el escritorio. Lo miró directo a los ojos. Federico frunció el ceño. ¿Qué es esto? Tu final, respondió Anastasia, sin pestañear. Él rió. Una risa nerviosa, desconcertada. ¿De qué hablas? Estás hablando como si esto fuera una maldita novela. No. Esto es más real que cualquier cosa que hayas vivido en años. Anastasia se acercó. Se quitó los aretes. Se sacó el anillo que nunca había dejado de llevar en el dedo anular. Lo puso sobre la mesa. ¿Te suena familiar? Federico la miró en silencio. El rostro le palideció. No. No puede ser. Sí. Soy yo. Anastasia. Federico retrocedió un paso. Tropezó con la silla. Su cuerpo parecía perder estructura. De repente, su voz se volvió débil. Tú estabas muerta. Te busqué. Pensaste que te habías librado. Que la mujer a la que pateaste por la puerta iba a quedarse tirada para siempre. No fue así, yo estaba furioso, tú me habías fallado. Y yo no te fallé, Federico. Fuiste tú el que falló. Como hombre. Como esposo. Como ser humano. Federico se dejó caer en la silla. Sus manos temblaban. Anastasia abrió la carpeta. Le mostró los papeles uno por uno. Le habló del testamento real. De la confesión de Evangelina. De su socio, el abogado corrupto. De las cartas de Julieta. De la herencia. De la muerte. Él no dijo nada. Solo respiraba como si estuviera a punto de vomitar. Tengo todo. Y tengo una grabadora en el bolsillo, dijo Anastasia, señalando su abrigo. Y tú vas a confesar. Porque si no lo haces, esta carpeta va directo a la fiscalía. Hoy. Y Julieta va a saber que su padre no solo fue un cobarde. Fue un asesino. La palabra lo hizo colapsar. Federico rompió a llorar. No como alguien que se arrepiente. Como alguien que, por fin, se quiebra después de décadas sosteniéndose con mentiras. No quise que muriera, solo quería asustarla. Evangelina me amenazó con destruirme, ella sabía todo. Y tú elegiste callarla para siempre. Federico se tapó la cara con las manos. Lloraba con el pecho sacudido. Gritaba entrecortado. No sabía qué hacer. Te estaba perdiéndolo todo. Tú me dejaste, y yo me volví loco. Anastasia se acercó y puso el teléfono sobre la mesa. Detuvo la grabación. Todo estaba allí. La confesión completa. La prueba final. Ya no tienes control, dijo con voz baja. No sobre mí. No sobre Julieta. No sobre tu vida. Salió del despacho sin mirar atrás. En la recepción, ya la esperaban los agentes encubiertos. Ella había hecho la denuncia esa misma mañana. Se lo señaló con un gesto. Subieron. 2 minutos después, los gritos comenzaron. Federico fue sacado esposado, con la camisa empapada en sudor. Los empleados miraban desde los pasillos. Murmullos. Silencio. Una vida entera cayéndose en cámara lenta. Julieta estaba en el auto, esperándola. Cuando vio a los policías con su padre, supo. Anastasia se subió rápido. La niña la miró con ojos llenos de algo más fuerte que miedo, confusión. ¿Era él? Sí. Era él. Julieta temblaba. Anastasia la abrazó con fuerza. Ella lloró. No gritó. No preguntó. Solo lloró. ¿Por qué hiciste todo esto? Preguntó después de un rato. Anastasia no respondió de inmediato. Miró al frente. Luego le acarició la cabeza. Porque a veces el amor duele, pero la dignidad nunca se negocia. Esa noche, Anastasia sacó todo su dinero de la cuenta en Suiza. Dividió la fortuna.
La mitad fue transferida directamente a una fundación para mujeres maltratadas. Sin nombre. Sin crédito. Solo como acto de reparación. Los medios se llenaron de titulares. Empresario millonario arrestado por fraude y conspiración. El abogado León Casal detenido por encubrimiento y falsificación de documentos. La justicia, por una vez, fue más fuerte que el silencio. Anastasia adoptó legalmente a Julieta 2 meses después. El juez no hizo muchas preguntas. El informe psicológico decía todo lo necesario. Vínculo emocional fuerte. Necesidad de contención. Reparación afectiva. Y lo más importante, voluntad mutua. Julieta fue inscrita en un colegio nuevo. Empezó terapia. Comenzó a sonreír con más frecuencia. Aunque algunas noches aún lloraba en silencio, y Anastasia la abrazaba sin decir nada. Ambas habían perdido demasiado. Pero habían ganado algo que pocas veces se encuentra en medio del desastre, una razón para seguir. El campo de flores estaba fuera de la ciudad. Un lugar al que Evangelina las llevaba de niñas. Anastasia no sabía si Julieta lo recordaría, pero sentía que debía cerrar el ciclo allí. Caminaban tomadas de la mano. Las flores amarillas se abrían como soles diminutos. El viento era suave. No hablaban. No lo necesitaban. Anastasia se detuvo. Cerró los ojos. ¿Qué piensas?, preguntó Julieta. Pienso que vengarse es fácil. Pero perdonar y seguir viva, fuerte, sin rencor, eso es lo que te hace invencible. La niña la miró, como si entendiera algo más allá de las palabras. Sonrió. Y caminaron, entre flores, hacia la libertad. El pasado ardía detrás. El futuro, por fin, no dolía. Si esta historia te ha gustado, te invito a que me dejes en comentarios qué has sentido al escucharla, y si has pasado por una situación de engaño similar, me encantaría que compartas tu valiosa opinión. Recuerda decirme desde qué ciudad estás viendo este video. Me sentiría muy honrada si me dejas un like, compartes el video con algún amigo o familiar y te suscribes al canal. No te pierdas la próxima historia sorprendente que está apareciendo en tu pantalla en estos momentos. Tenemos entretenimiento garantizado exclusivamente para ti. Nos vemos en el siguiente video.